Este, bien chicos, vamos a empezar con la última clase, ¿sí? A ver, de todas maneras voy a hacer captura de pantalla. A ver, un minuto, por favor. A ver, voy a tomar uno, dos, tres. Ay, uno, dos, tres. Listo. A ver, bien chicos, vamos a empezar con la clase. En relación a lo que es la última semana, ¿no? Como si ya saben, sobre la novela de Arguedas, ¿no? A ver, un minuto. Ya está. Este, Ahora nos toca ver lo que son narradores, ¿no? Narradores, espacio, tiempo, ¿no? Tiempo del relato. Eh, Como les decía, ¿no? Estamos en la última clase. Vamos a ver un poco también de, digamos, algunas cuestiones teóricas nuevamente para que se pueda entender qué es lo que se trata de decir, ¿no? Digamos, con la idea de los narradores para que ustedes, digamos, tengan una idea teórica, ¿no? Y, digamos, puedan, eh, a poder aplicar, ¿no? ¿No? Porque lo importante es que ustedes logren comprender, digamos, el aspecto, ¿no? Del aspecto teórico, porque incluso a veces en el examen lo que va a ver es que a ustedes se les va a poner incluso, es decir, ya en tal novela, en la novela, en tal sección, el narrador es tal, ¿no? Y, o sea, te dicen incluso, ¿no? Pero lo que te preguntan es el sustento, digamos, de ello, ¿no? El sustento de por qué es un narrador así, ¿no? Entonces, ustedes para, digamos, contestar, ¿no? Tener la alternativa, ¿no? De ese aspecto, este, es bueno que tengan una base teórica bastante clara, ¿no? En relación a ello, ¿no? Eh, y bien, vamos a ver ahora los tipos de narradores, ¿no? También en el contenido de la clase vamos a ver lo que son los espacios, ¿no? Y el tiempo del relato, ¿sí? Bien, en el caso de los narradores, como ya ustedes recordarán, ¿no? Hay varios tipos de narradores, ¿no? Recuerden la diferencia, ¿no? Una cosa es el autor, ¿sí? El autor de carne y hueso, digamos, ¿no? El autor real, ¿no? Como se le menciona. Y otra cosa es eh, tipo de el narrador, ¿no? El narrador es la máscara, digamos, que se coloca el autor, ¿no? Para poder relatar la historia, ¿no? Eh, si no existe, digamos, ello, ¿no? Si no existe este narrador, digamos, ¿no? No se podría contar la historia, ¿no? Lo que pasa es que a veces mucha gente confunde, ¿no? De que el autor cuenta su vida. Y eso no es así, porque el autor en realidad no cuenta su vida. El autor adopta una posición, adopta una máscara, digamos, ¿no? Adopta, digamos, una idea, ¿no? Y comienza a narrar la historia. Porque si nosotros pensáramos que quien te narra es el autor, ¿no? Estaríamos cayendo en un error, ¿no? Porque, o sea, estaríamos interpretando la idea de, por ejemplo, ¿no? De que en la novela de Los Ríos Profundos, ¿no? Quien te cuenta, quien ha escrito la novela es un niño, ¿no? Que es Ernesto, ¿no? O sea, un adolescente, ¿no? O sea, y no es así, sino también vamos a concebir de que el Caballero Carmelo, ¿no? Fue escrito por un niño, y tampoco es la idea, ¿no? O sea, no se debe manejar, digamos, esos aspectos, ¿no? Tampoco, digamos, creo que les puse un ejemplo, ¿no? La autora europea, ¿no? Marguerite Yourcenar, por ejemplo, ella escribe una novela que se llama Memorias de Adriano. O sea, habla, el emperador romano, digamos, es quien habla.
y por supuesto esto no es así, ¿no? O sea, uno no va a pensar que Adriano está escribiendo, ¿no? O que Adriano se ha reencarnado, digamos, en la autora Yusarnar, ¿no? No va por ese lado, ¿no? Sino que cada autor, digamos, eh, ¿no? Adopta una máscara, digamos, ¿no? Y bueno, eso, digamos, es lo que ustedes tienen que comprender, la diferencia entre el autor y el narrador. Son dos cosas muy distintas, ¿no? El narrador siempre entiéndanlo como si fuera una máscara que adopta digamos, el autor para poder contar la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Siempre hay que ver esa diferenciación. Bajo esa perspectiva, ¿no? Entonces, podemos comprender que el narrador, quien es el que te relata la novela, ¿no? El autor simplemente no nos interesa, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es un estudio textual, digamos, ¿no? Eh, ahí encontramos dos tipos de narradores, ¿no? Este, el narrador, digamos, que está fuera de la historia y el narrador que está dentro de la historia, ¿sí? El narrador que está fuera de la historia, ¿no? Es un narrador, digamos, que se le denomina, ¿no? Narrador, por ejemplo, no personaje. Este narrador, ¿no? No está en la misma diégesis, ¿no? Sí, ese es un término técnico, diégesis o narración. Es decir, la historia, ¿no? La historia o sea, la trama, la historia, ¿no? O sea, no está ahí, ¿no? Digamos, no se encuentra en ese aspecto, no se encuentra, digamos, en el mundo ficcional, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, con ello, ¿no? Tenemos que entender, digamos, que este narrador no participa de las acciones, ¿no? Sino que está fuera, digamos, de la trama ficcional. Es como si fuera alguien que está mirando desde lejos, ¿no? Está sobre el mundo, digamos, está sobre... ¿no? Imagínate, es como si fuera, imagínate tú que estás mirando desde lo alto, digamos, todo el desarrollo de una ciudad, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, no participa, ve desarrollarse la acción y te va contando, pero él no participa para nada, digamos, dentro de la historia, ¿no? Aún así, esa distancia que tiene el narrador con las acciones, ¿no? Se pueden presentar dos tipos, digamos, ¿no? El narrador omnisciente y el narrador objetivo, ¿no? Eh, Cada uno es más distante digamos, de la vida de los personajes, ¿no? En primera instancia, ¿no? Tenemos al narrador objetivo, ¿no? El narrador objetivo, digamos, no participa de las acciones, ¿no? Nadie lo ve, ¿no? Digamos, puede estar cerca, ¿no? O sea, o puede estar mirando desde una distancia, pero él no participa, él incluso puede pasar por su costado, digamos, pero es como si fuera un fantasma, ¿no? Incluso algunos lo denominan así como una especie de narrador fantasmal, ¿no? ¿No? Porque, claro, o sea, está ahí, digamos, como si fuera una cámara, ¿no? Como alguien que te observa, pero tú no lo puedes observar, porque no existe, digamos, no está ahí, ¿no? O sea, él sí te puede observar, pero tú no lo puedes ver, ¿no? Es un narrador, digamos, fantasmal, ¿no? Ese es el narrador objetivo. Este narrador, digamos, hay una distancia porque él no participa, él simplemente está como alguien que está trasladando su mirada, ¿no? Pero no habla con los personajes, no interviene en las acciones, solamente te muestra lo que él ve, ¿no? A través de sus ojos, digamos, nosotros observamos el mundo de ellos, pero no digamos, no participa, ¿no? De estas acciones, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Lo que va a ocurrir, digamos, es que el narrador objetivo, ¿no? Este narrador objetivo no, no participa, ¿no? Tiene una distancia, digamos, con los personajes, ¿no? La característica es que él puede verte, pero tú no lo ves, ¿no? Puede seguirte como cámara en mano, ¿no? Puede seguirte de cerca, ¿no? Pero los personajes nunca interactúan con él, ¿no? Bueno, ese, digamos, para que se pueda entender, ¿no? La idea, ¿no? Eh, Luego, ¿no? En el caso del narrador omnisciente, por ejemplo,
él sí, digamos, está totalmente distante, ¿no? Él ni siquiera está, digamos, dentro del escenario, ¿no? Él está mirando desde fuera, ¿no? Desde fuera, muy afuera, digamos, ¿no? O sea, no muy distante, ¿no? Para que se entienda, ese narrador omnisciente es como si fuera un creador, ¿no? El creador de todo ese mundo, ¿no? Es el único que sabe la historia, ¿no? Es el que, digamos, ha creado todo ese mundo y por eso sabe, ¿no? La historia de todos los personajes, ¿no? Él es un dios, digamos, ¿no? Digamos, este Dios que ha creado todo, ¿no? Y por ende, ¿no? Sabe toda la historia, ¿no? Y eso, digamos, para llevarlo a términos sencillos, es lo que normalmente hacemos nosotros con una historia, ¿no? Cuando nosotros o sea, queremos inventar algo, queremos contar una historia a una persona, etcétera, ¿no? O nos ha pasado algo de repente, o nos hemos enterado, digamos, ¿no? Comenzamos a contarle a una persona toda la historia, ¿no? Y tú eres el que está creando esa historia, ¿no? Tú eres la persona que puede contar en detalle o decir algunas cosas, ¿no? O incluso hasta imitas la voz de las personas, ¿no? Porque tú eres la persona que sabe todo y tú inicias ese relato, tú le estás contando al público, digamos, toda esa historia, pero tú no estás participando porque a ti te han contado esa historia, ¿no? Pero tú lo cuentas en detalle, ¿no? Tú asumes, digamos, que tú conoces todo y tú terminas la historia, ¿no? O sea, tú eres la única persona que cuenta la historia y termina la historia, ¿no? Como relator, ¿no? Como narrador, digamos, ¿no? Eh, pero no participa para nada de las acciones, ¿no? Esa es la característica del narrador omnisciente. Mira desde lejos. Él no está en la diégesis, él no está cerca a los personajes, ¿no? No es un narrador fantasmal, sino que él está mirando desde una mirada lejana todo lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Este, y bueno, esas son los dos tipos de narradores que son no personajes, ¿no? En cambio, cuando están dentro de la trama, dentro de la ficción, digamos, dentro del escenario, ¿no? Dentro del mismo ambiente que se desarrollan los personajes, ¿no? Existe el narrador personaje, ¿no? Este narrador personaje podemos encontrar en primer lugar el narrador protagonista, ¿no? Un narrador protagonista es aquella persona, digamos, que es el personaje principal, el que a través de sus acciones, digamos, te va narrando, él te narra su vida, te narra las acciones, te narra todas las cosas que ocurren, ¿no? Incluso este narrador protagonista a veces cuenta, o sea, él está participando en las acciones, él interactúa con los otros personajes, él se traslada por diferentes escenarios, él a veces te cuenta historias también, ¿no? Y a veces él sabe la vida de varios personajes y también te comienza a contar, o sea, pero él está participando dentro de la trama ficcional, ¿sí? Bueno, y luego lo que ocurre, ¿no? Es que también, ¿no? Está el narrador testigo, ¿no? El narrador testigo, digamos, eh, este, es un narrador, digamos, que está presente, ¿no? Pero él no cuenta su vida, él no cuenta su historia, digamos, ¿no? Él, ¿cómo podría decirlo? Eh, él cuenta, ¿no? Él no cuenta su vida, ¿no? O sea, normalmente se cuenta la vida de la otra persona, ¿no? Este, y digamos, este tipo de personaje, ¿no? Ha conocido mucho al protagonista, digamos, ¿no? Eh, y por ende, ¿no? Puede narrarte toda la vida, ¿no? ¿No? A veces puede contar en la misma acción, ¿no? Digamos que él también está muy presente, digamos, ¿no? Como ocurre en Don Segundo Sombra, cuando el personaje, digamos, la voz, ¿no? Está contando la vida de este personaje llamado Don Segundo Sombra, pero él también participa de ahí. Pero a veces puede ocurrir de que sí, digamos, está ahí en las acciones, pero a veces te está contando la historia de alguien, digamos, ¿no? Que ha escuchado, digamos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pero igual, está contando, digamos, la vida del personaje, ¿no? Eso, digamos, siempre tiene que quedar en claro, ¿no? Este, bueno, entonces, ese es el narrador testigo, como les decía, ¿no?
¿Qué más? Bueno, veamos en el caso de los ríos profundos, ¿no? Em, Punto de vista, ¿no? Punto de vista interno, ¿no? A ver, para que se entienda un poco qué es lo que se quiere decir con el punto de vista interno, ¿no? El punto de vista interno, ¿no? Se relaciona, digamos, con la perspectiva, digamos, dominante, ¿no? Del narrador protagonista, ¿no? Él te cuenta toda la historia a partir de su perspectiva, ¿no? Es decir, la del narrador protagonista, ¿no? Esa es una variación, digamos, ¿no? Es un término técnico también del llamado narrador personaje, ¿no? Punto de vista interno, ¿no? O sea, es decir, él te cuenta a partir desde lo que él piensa, ¿no? Desde sus ideas, desde sus perspectivas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso digamos, ¿no? Ahora, aquí encontramos, por ejemplo, a Ernesto adulto, ¿no? Que es el narrador principal, ¿no? Hay una mirada retrospectiva, evocativa, ¿no? A su niñez, ¿no? Por ejemplo, rememora su pasado, ¿no? Hay una voz autónoma, ¿no? Privilegia la visión del adolescente protagonista, ¿no? O sea, Ernesto adulto está comentando y se retrotrae, digamos, a la visión de Ernesto adolescente. Casi toda la novela, digamos, está con esa perspectiva, ¿no? Con ese punto de vista interno, a partir justamente de Ernesto adolescente, ¿no? También ofrece la visión de los demás personajes, ¿no? Por supuesto. Ernesto adolescente, por ejemplo, adolescente de 14 años que viaja junto a su padre de pueblo en pueblo. En Abancay debe vivir en un ambiente hostil, el internado, ¿no? Ese es el punto de vista interno. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el mundo narrado, el mundo ficcional, todo está a partir justamente de Ernesto. Siempre eso hay que tener muy en claro. ¿Sí? Digamos, así se comienza a correlacionar, ¿no? El punto de vista interno. Todo lo que tú sabes de la novela, ¿no? Es contado a partir de la visión, digamos, que tiene Ernesto, ¿no? O sea, las partes que aparece, digamos, Ernesto narrándote la novela, ¿no? Siempre está bajo sus sesgos, prejuicios, preferencias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, se presenta, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? Eh, y bueno, eso es, digamos, una idea, ¿no? Ahora bien, en el caso del punto de vista externo, por ejemplo, ¿no? Claro, por momentos, ¿no? Aparece el narrador omnisciente, ¿no? Por ejemplo, cumple la función de etnólogo. Esta voz guarda independencia con las acciones de la novela, por ejemplo, ¿no? Ofrece explicaciones sobre la conducta de los animales, las creencias y las costumbres de los pueblos, ¿no? Por eso, ustedes tienen que ver, a veces les pueden poner un fragmento, ¿no? Digamos, ustedes tienen que identificar, ¿no? Normalmente, o sea, de manera general, ¿no? Uno dice, ah, la novela está contada por Ernesto adolescente, pero, o sea, ese es cuando nosotros no estudiábamos en detalle, pues, ¿no? O sea, si de repente, no sé si ustedes han llevado antes este curso de literatura que era de otra manera, ¿no? Se contaba, por ejemplo, o se decía, ¿no? Que la novela, simplemente se decía algo general, ¿no? Porque como no se entraba en detalle, lo que interesaba era la trama, ¿no? Decíamos que el narrador es Ernesto, ¿no? Pero como este ya es un análisis, digamos, las preguntas son distintas, lo que ocurre es que, digamos, ya podemos encontrar cuestiones específicas, ¿no? En la que encontramos una especie de narrador omnisciente que cuenta ciertos detalles, ¿no? Cuando Ernesto, el adolescente Ernesto no te está contando la historia, hay una parte, digamos, que se narra desde el punto de vista externo, ¿no? Es decir, no se narra el mundo a partir del pensamiento de Ernesto, sino que justamente es una voz que aparece, ¿no? Esa voz es como una especie de narrador omnisciente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por eso les digo, ya si cuando vean los fragmentos, ¿no? Por eso se les está enseñando, ¿no? Estos detalles, ¿no? No se pueden aprender, digamos, así como que ya, como un cliché diciendo, ya sí, este es, digamos, el personaje, ¿no? El narrador, perdón, ¿no? No, no va por ese lado. Por ejemplo, veamos este fragmento
Dice, en los pueblos, a cierta hora, las aves se dirigen visiblemente a lugares ya conocidos, ¿no? A los pedregales, a las huertas, a los arbustos que crecen en la orilla de las aguadas. Y según el tiempo, su vuelo es distinto, dice, ¿no? Las tuyas prefieren, ¿no? Prefieren los árboles altos, los jilgueros duermen, ¿no? O descansan en los arbustos amarillos, ¿no? El chihuaco canta en los árboles de hojas oscuras, el sauco, el eucalipto, el ambra, las torcasas buscan las quebradas, los pequeños bosques de apariencia lejana, prefieren que se les oiga a cierta distancia, ¿no? ¿No? Como verán, ahí no hay una intervención, digamos, de Ernesto, no es una voz, ¿no? Que está narrando, una voz que pareciera que mira desde lejos, ¿no? Una mirada, un punto de vista externo, digamos, ¿no? Eh, ¿No? O sea, es como un observador nada más de los detalles y eso es lo que te narra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles y por favor siempre traten de no, no marquen simplemente por pensar que es de esa manera, o sea, por marcar, ¿no? Digamos, pensando que toda la novela está contada por punto de vista de Ernesto, ¿no? No, hay fragmentos donde hay este narrador omnisciente, ¿no? A ver, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Ok. Entonces, ahora vamos a ver los espacios, ¿no? Los espacios. ¿Cómo determinamos, digamos, la idea de la espacialidad? ¿No? Los espacios son muy importantes dentro de una novela, ¿no? O dentro de una obra narrativa, porque los espacios, digamos, son los lugares donde se va a desarrollar la trama, ¿no? Incluso, ¿no? Puede haber espacios principales, ¿no? O sea, donde, digamos, uno ve que se desarrolla muchísimo la novela, pero también puede ocurrir que simplemente estén de paso, ¿no? También tiene un tránsito, también tiene una función, incluso hay novelas donde el espacio es muy importante, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de La ciudad y los perros, ¿no? Que ¿no? La novela, digamos, ¿no? Está ambientada en dos lugares específicos, ¿no? Como es el colegio, el internado, que es un espacio cerrado, ¿no? Y el espacio de la ciudad de Lima, que es un espacio abierto, digamos, ¿no? Pero, o sea, si se dan cuenta, está en el mismo título, ¿no? La ciudad y los perros, ¿no? O sea, el espacio de la ciudad, por ejemplo, es muy importante. Y por supuesto, no se dice en el título, pero en la novela, el internado, digamos, cumple una trama muy principal, ¿no? Entonces, digamos, eso, digamos, ocurre. O, por ejemplo, en la novela de Dostoyevsky, ¿no? La ciudad de San Petersburgo, por ejemplo, es muy principal, muy central, ¿no? El espacio abierto donde se traslada Raskolnikov, ¿no? Por todo digamos, el lugar, ¿no? Este, eso, digamos, se puede observar, ¿no? Y los lugares donde Raskolnikov, por ejemplo, siente tormentos, ¿no? Sufrimiento o la redención, ¿no? Por ejemplo, es su cuarto, por ejemplo, ¿no? Es un espacio de sufrimiento, mientras que cuando conoce a Sonia, digamos, es un espacio de redención, ¿no? Entonces, ¿no? Como verán, los espacios son muy importantes dentro de la ficción, ¿no? En las novelas, ¿no? Dependiendo, ¿no? En el siglo XIX, las novelas realistas, por ejemplo, la ciudad, ¿no? De París, ¿no? Era muy importante, ¿no? O sea, era un espacio abierto, ¿no? Un lugar, digamos, donde se desarrollaba la trama, en las novelas de Balzac, por ejemplo, ¿no? O en el tránsito hacia el camino, ¿no? De Madame Bovary, por ejemplo, cuando Emma se aburre en su casa, ¿no? Y Emma Bovary se dirige, digamos, haciendo todo el trayecto hacia la ciudad, ¿no? Donde encuentra, pues, a sus amantes, donde hay mucha, el arte en general, ¿no? Porque ella va a escuchar ópera, por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, por eso les digo, los espacios son muy importantes dentro de las novelas, ¿no? Y en el caso de los ríos profundos, ¿no? Por supuesto, ¿no? El espacio tiene mucha importancia, ¿no? Eh, por ejemplo, en la novela, ¿no? Predominan los espacios de la urbe andina, ¿no? O sea, lo andino, digamos, es lo que se va a representar, ¿no?
por ejemplo, ¿no? El espacio cerrado como es el Cusco, ¿no? Este espacio cerrado es muy importante en el caso del Cusco, ¿no? Porque recuerdan que Ernesto ahí observa dos cosas, ¿no? O sea, llega el Cusco, porque se está trasladando en diferentes partes del Perú, ¿no? Pero cuando llega al Cusco, digamos, ahí tiene la identificación con el mundo andino, ¿no? Porque ahí, digamos, cobra el aspecto del animismo, ¿no? O sea, se da cuenta, siente, ¿no? Se identifica con lo andino y ahí encontramos, pues, la piedra sangrante, pues, ¿no? O sea, el muro incaico, ¿no? O sea, Cusco es un lugar muy importante y es un espacio abierto, ¿no? Y donde encuentra esa identificación, pero a la vez también recuerden que encuentra también el maltrato hacia los runas, los campesinos, ¿no? Por parte del viejo, ¿no? O sea, otra vez la ambivalencia, ¿se acuerdan que mencionábamos la clase anterior? No es un espacio abierto donde encuentra ese mundo ambivalente, ¿no? Pero el Cusco es un lugar, digamos, abierto de mucha importancia en la novela. Por otro lado está Abancay, ¿no? En Abancay, por ejemplo, también, ¿no? El espacio donde ahí se encuentra el internado. El internado es un espacio cerrado, ¿no? Digamos, ¿no? En el caso de Abancay, ¿no? En el caso del Cusco, el espacio cerrado sería, pues, en la chacra, digamos, donde está el viejo, ¿no? En el caso de Abancay, donde está el internado, ¿no? Dentro de ello, digamos, Ernesto ve, pues, ¿no? El maltrato, el clasismo, el racismo, ¿no? El abuso, digamos, ¿no? Por parte de alumnos, pues, ¿no? Digamos, abusivos, digamos, el bullying, ¿no? Digamos, este, y también del mismo padre director, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, bueno, esos detalles, ¿no? Por otro lado, está, digamos, Patibamba, ¿no? En Patibamba se encuentra la hacienda, pues, ¿no? La hacienda de Patibamba también es un lugar cerrado, ¿no? O sea, porque es una hacienda, digamos, y es ahí donde comienza a aparecer la peste, ¿no? Eso creo que, digamos, también, ¿no? Si se dan cuenta en los espacios cerrados, ¿no? Suceden siempre, bueno, no en todas las novelas, ¿no? En este caso, ¿no? Se ve como el pesar, ¿no? El maltrato, ¿no? En Cusco con la hacienda del viejo, en el internado en Abancay, en la hacienda en Patibamba que aparece la peste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, el colegio, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, la casa del viejo que está en el Cusco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en el caso del espacio abierto, ¿no? Por ejemplo, son las calles, ¿no? Donde encuentra Ernesto, digamos, la identificación, en el Cusco ve la muralla, ¿no? La muralla inca. Cuando se produce la rebelión de las chicheras, por ejemplo, eh, ve a los arpistas, escucha la música, ¿no? Y también el espacio cerrado, la iglesia, ¿no? Cuando los colonos, entre comillas, ¿no? Secuestran al padre director, ¿no? Para que pueda hacer algo contra la peste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También eso también está presente, digamos, ¿no? Y es un lugar de opresión, ¿no? O sea, la iglesia, ¿no? Un espacio cerrado, ¿no? Bueno, les decía, ¿no? El espacio rural, ¿no? La naturaleza, ¿no? Que está muy presente en la novela, ¿no? Y es como una especie de zona de confort, ¿no? El puente de Pachachaca, por ejemplo, ¿no? Y los diferentes pueblos que visitan, ¿no? Son espacios de alivio, son espacios, digamos, donde los personajes se sienten a gusto. Curiosamente son espacios abiertos, ¿no? Donde coincide, no siempre va a ocurrir eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo, ¿no? Cuando Raskolnikov, ¿no? Está andando por San Petersburgo afuera, más bien él ve la miseria, ahí no ve alegría, no ve miseria, digamos, ¿no? O sea, no, dentro del espacio encuentra sufrimiento, ¿no? O sea, en su cuarto, pero también redención en casi al final, pero afuera, digamos, ve de todo, o sea, sufrimiento, personas que se desmayan, personas que no la pasan bien, pobreza, ¿no? Eso depende mucho, ¿no? De ello, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de los perros, ¿no? O sea, en el internado hay mucho abuso, mucho bullying,
Pero afuera tampoco no es un lugar bueno, ¿no? Sino más bien es la ciudad, ¿no? Ladrones, ¿no? Mucha indiferencia, ¿no? Por ahí se presentan ciertas escenas románticas, ¿no? Pero no exactamente, ¿no? Digamos, eh, es algo muy bueno, ¿no? En cambio aquí en esta novela sí ocurre eso curioso, ¿no? O sea, más bien afuera, digamos, ocurre lo interesante, ¿no? El confort, ¿no? Pero siempre pegado a la naturaleza, ¿no? Pero ojo que también aparece, por ejemplo, ahí hay otra vez la ambivalencia, ¿no? Que habíamos mencionado en la clase anterior, ¿no? Cuando está afuera, ¿no? Ernesto ve pues la rebelión de las chicheras, por ejemplo, ¿no? O sea, y esa rebelión, digamos, es algo que no es, digamos, apacible, ¿no? Están haciendo una rebelión, ¿no? Pero también esa rebelión, ahí encuentra cierta protección, Ernesto, ¿no? La identificación maternal, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que les decía, ¿no? La cuestión ambivalente, ¿no? Ahí están los espacios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Cusco, ¿no? Contraste entre la imagen nostálgica y la realidad decadente, ¿no? Claro, lo que pasa es que Ernesto cuando ve la muralla incaica, ¿no? Es como que si se le presentara el tiempo antiguo, ¿no? Porque él escucha, digamos, una música, escucha no sé, como si el pasado volviera, ¿no? Algo así, ¿no? Hay una imagen nostálgica y de pronto cuando, o sea, aparece, digamos, ¿no? El presente, ¿no? Está todo degradado, ¿no? Este, eso, digamos, ¿no? Entonces hay ese contraste, digamos, ¿no? En la parte del espacio abierto, ¿no? De- en el caso de Abancay, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Encontramos la hacienda de Patibamba, ¿no? Donde se produce la explotación, ¿no? En la ciudad de Abancay, ¿no? Está el colegio, ¿no? Donde hay abuso, bullying, ¿no? Por parte de los mismos alumnos o por parte del padre director o ¿no? El director Linares, ¿no? También está, por ejemplo, Guanupata, las chicheras, ¿no? En la ciudad de Abancay, ¿no? Comunión con el mundo andino, ¿no? Y se produce, digamos, ello, ¿no? Bien, eh, y los espacios abiertos, ¿no? Los espacios de la naturaleza en los ríos profundos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encontramos estos detalles, ¿no? La naturaleza, dice, descrita desde los ojos del narrador protagonista, ¿no? Eso es lo que les había mencionado, ¿no? Es presentada en su dimensión animista, ¿no? Y espiritual, ¿no? Como una fuente existencial del sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿no? O sea, un fragmento de la novela, ¿no? Lo encordelé más cuidadosamente que otras veces y miré a Antero, ¿no? Háblale bajito, me advirtió, pues los labios sobre uno de sus ojos, puse los labios sobre uno de sus ojos, dice, ¿no? Dile a mi padre que estoy resistiendo bien, dije, aunque mi corazón se asusta, estoy resistiendo, ¿no? Y le darás tu aire en la frente, decantarás para su alma, tiré la cuerda, ¿no? Corriente arriba del Pachachaca, ¿no? Corriente arriba, grité. El Zumbayu cantó fuerte en el aire, ¿no? Se paró en una de las gradas de madera que subían al corredor, saltó sobre las fibras de la madera vieja y se detuvo sobre una vena lúcida del piso, ¿no? Sopla, sopla un poco, dice, exclamó Antero. Yo soplé hacia Chalhuanca en dirección de la cuenca alta del gran río, cantó dulcemente, ¿no? Es un fragmento, digamos, para, ¿no? Ver cómo esa armonía se observa, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Si todo está claro, por favor. Entre los narradores, ¿no? En los espacios, de repente. Bien, continuemos entonces.
Perdón. Vamos a ver ahora el tiempo del relato. ¿Sí? El tiempo del relato. Esto también ya lo hemos visto, ¿no? Así que vamos a también explicar un poco si es que no quedó claro a nivel teórico, ¿no? Y luego vamos a aplicar, digamos, ¿no? En el texto. Porque estos conceptos tienen que quedar muy claros, ¿no? Para que ustedes puedan resolver de mejor manera, digamos, ello, ¿no? Bien. El tiempo del relato en los ríos profundos, ¿no? Recordemos que una cosa es el tiempo de la historia, ¿no? Y otra cosa es el tiempo del relato, ¿no? El tiempo de la historia, digamos, es o sea, cómo ocurre, digamos, los hechos, ¿no? La vida, digamos, ¿no? Eh, o sea, cronológicamente, ¿no? El tiempo avanza de manera cronológica, ¿no? Día por día, mes por mes, ¿no? O sea, ahí no hay, ese es el tiempo de la historia, ¿no? Pero el tiempo del relato, ¿no? Recordemos que es la idea de cómo se presenta la obra, ¿no? Recuerden que hay o sea, hay dos formas, digamos, de presentar el tiempo. El relato es como tú presentas la obra, ¿no? Y lo que tú cuentas también, ¿no? Recuerdo que les puse el ejemplo, ¿no? De la Odisea, ¿no? No sé si se acuerdan. Eh, o sea, y todavía vimos, ¿no? En detalle, ¿no? O sea, ¿cuánto se cuenta la Odisea? Eh, Creo que habíamos contado en 8 días, creo, o 10 días, no más, ¿no? Y no solamente es eso, o sea, digamos, ¿no? El tiempo de la historia nos dice que Odiseo estuvo 10 años perdido, ¿no? O sea, después de salir de Troya, ¿no? Pero no solamente, digamos, es eso, ¿no? Sino, o sea, ¿cuánto ocurre? 8 días, más o menos. Ya ponle 10 días, ¿no? Pero a la vez, ¿no? La novela está presentada de otra manera, ¿no? O sea, no es una manera cronológica, ¿no? Sino que es algo que se denomina como media res, ¿no? Es decir, comienza a la mitad, ¿no? De lo ocurrido, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, comienza a pasar la novela, ¿no? Y se narra, se retrocede en el tiempo, ¿no? Etcétera, ¿no? Con ello, ¿no? Digamos, si se contara de manera ordenada, desde que sale de Troya, no llega a la isla Ogygia, ¿no? Etcétera, eso se llamaría orden natural, o también llamado ordo naturalis, ¿no? Pero en el caso de la Odisea, por ejemplo, está contado de una manera, entre comillas, desordenada, ¿no? Entonces eso se llama orden artificial o ordo artificialis, ¿no? Así se denomina, digamos, la técnica utilizada, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de los ríos, o sea, como se presenta, digamos, en el caso de la Odisea, por ejemplo, es un ordo artificialis, u orden artificial, ¿no? En el caso de los ríos profundos, por ejemplo, los hechos son relatados, ¿no? Según el modelo decimonónico, es decir, se trata de un orden natural del relato, ordo naturalis, ¿no? Es decir, se presentan de manera cronológica los hechos, ¿no? Es que lo que pasa es que, no sé si recordarán, pero el indigenismo, ¿no? Tiene mucho de lo que es el realismo, ¿no? El realismo del siglo XIX, ¿no? Se convierte luego en lo que es este regionalismo. Y el regionalismo es algo continental, digamos, ¿no? Lo que hay, digamos, en la novela, ¿no? Lo que hay, digamos, es una especie de realismo autóctono, ¿no? En el caso del regionalismo, ¿no? A nivel de cada país, ¿no? En nuestro caso se llama indigenismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo era el realismo desde el siglo XIX? Era un realismo lineal, cronológico, ¿no? La vida transcurría tal cual, los hechos, ¿no? Así se presentaba, digamos, el realismo, ¿no? Eh, digamos, totalmente ordenado y cronológico, ¿no? Este, y bueno, y el regionalismo toma eso, ¿no? Si no veamos las novelas como La Vorágine, por ejemplo, ¿no? O sea,
Arturo Cova entra a la selva y te cuenta de manera cronológica los hechos que está viviendo, ¿no? Lo mismo pasa con Don Segundo Sombra, lo mismo ocurre con Doña Bárbara, ¿no? Que es la novela más conocida, digamos, bueno, para la pre, ¿no? Porque las novelas mencionadas también son súper conocidas, ¿no? Este, y bueno, y también en el caso del indigenismo, se toma esos detalles. Si no miremos, pues, el caso del el mundo Sancho Ajeno, ¿no? O sea, el mundo Sancho Ajeno también cuenta de manera cronológica los hechos, ¿no? Desde Rosendo Maki, ¿no? Que ve la serpiente, luego llega a Rumi, se entera pues de que el terrateniente, ¿no? Álvaro Amenábar quiere comprar las tierras, se resisten ante ello, van a juicio, muere Rosendo Maki, ¿no? Y luego, digamos, eh, bueno, muere, viene Benito Castro, ¿no? Se pelean, ¿no? La batalla campal, ¿no? Y luego destruyen Rumi, ¿no? O sea, está de manera cronológica, ¿no? Y ese es el indigenismo, ¿no? Recuerden que lo que en donde se sitúa Arguedas es en lo que se denomina como neoindigenismo, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, digamos, ¿no? Tiene todas estas cuestiones también de la lucha por las tierras, la destrucción de la naturaleza, ¿no? Los problemas sociales, ¿no? Lo único que le agregan, digamos, es la visión mítica, ¿no? Lo milagroso, digamos, ¿no? Aparece, está presente, ¿no? En el mundo Sancho Ajeno, o sea, digamos, se describen las creencias, pero no es que aparezcan, ¿no? O sea, hacen el pago a la tierra porque es, digamos, parte de la tradición, el folclore, ¿no? Pero no, no es que aparece, ¿no? O sea, no es que de pronto el Apu habla, ¿no? En cambio, en el indigenismo sí ocurre eso, ¿no? O sea, ahí sí tú puedes encontrar, digamos, que, así como Ernesto, pues que ve la piedra sangrante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, es una visión, digamos, se clarifica, digamos, en la novela, ¿no? Bueno, entonces el neoindigenismo, ¿no? También tiene esa cuestión del realismo como un realismo autóctono, como algo, una cuestión cronológica, ¿no? Entonces su escritura, digamos, es una escritura lineal, ¿no? En torno a ello, ¿no? Como dice acá, los hechos son relatados, ¿no? Según el modelo decimonónico, ¿no? Se trata del orden natural del relato, ¿no? La ausencia de referentes temporales genera un efecto de atemporalidad a fin de al del relato popular. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el relato, ¿no? No te da, digamos, fechas específicas, ¿no? O sea, tú lo lees y no te dice, pues estamos en el año de 1950, ¿no? Pareciera que eso ocurre en cualquier momento de la historia, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Eso eh, Arguedas lo hace, digamos, ¿no? O el narrador, perdón, lo hace para que este relato, esta novela trascienda, ¿no? Trasciende el tiempo, entonces tú lo puedes ubicar en cualquier parte de la historia, digamos, ¿no? O sea, lo que tú puedes encontrar ahí pareciera que hubiese sido en los años 40, 50, 60, 70, incluso creo que hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Porque hasta el día de hoy existen comunidades campesinas, ¿no? El mismo folclore, ¿no? Y todo ese tipo de detalles, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso, digamos, se puede realizar, ¿no? O sea, tiene esa idea, ¿no? Bien, chicos, no sé si hay alguna consulta o pregunta, por favor. ¿Alguna consulta, pregunta? Bien, antes de darle las claves, ¿no? Decir algunas cosas, porque ya es la última clase, chicos. Traten de repasar, digamos, todos los aspectos, sobre todo técnicos, ¿no? Bueno, en el examen de la pre, te puede venir, ¿no? De la semana uno hasta ahora, ¿no? Por eso les decía, no sé si tienen alguna duda en relación a algún tema específico, ¿no? Las cuestiones, digamos, y ojo que, o sea, en el examen se te va a preguntar, por supuesto, sobre la novela en cuestión, ¿no? Pero también, ¿no? Como es también de las técnicas, puede ser que te pregunten, digamos, sobre algún texto, ¿no? No sé si ustedes han visto el examen del especial.
¿no? Ahí, por ejemplo, se les ha preguntado, por ejemplo, novelas que no se leen aquí, ¿no? O sea, que no están, digamos, en el programa de la pre, pero no hay ningún problema, porque la pregunta en realidad está basado en cuestiones técnicas, o sea, te ponen el fragmento de, digamos, de rojo y negro, ¿no? Y te dicen, ya, aquí hay un tipo de narrador, todavía te dicen, ¿no? O sea, el tipo de narrador es un narrador omnisciente, ¿no? O sea, ya te lo dicen ya. ¿No? Pero lo que te preguntan justamente a partir, y no es necesario que hayas leído la novela, porque te están poniendo el fragmento, y encima te están diciendo qué tipo de narrador es todavía. No te preguntan qué narrador hay aquí, no, te dicen, en este fragmento hay un tipo de narrador, ¿no? Sino que te preguntan, y eso se debe a, ¿no? Y ahí tú tienes que, digamos, saber la teoría, ¿no? Saber la teoría, ¿no? Para que tú puedas entender, ¿no? Digamos, puedas responder las preguntas de forma adecuada, ¿no? Por eso les decía, traten de revisar, digamos, los exámenes del especial, ¿no? Ahí, digamos, se ha realizado, digamos, ese tipo de preguntas y, no sé, puede ser que venga, ¿no? Ahora, ¿no? No lo sé, o puede ser que simplemente venga todo el res profundo, o puede ser que venga una pregunta a nivel de todo lo que hemos realizado, ¿sí? Y si ustedes van a postular a la admisión, ¿no? En algún momento, traten siempre de repasar, digamos, todas estas cuestiones técnicas, porque es lo que, digamos, se va a, a tomar, ¿no? No sé si las novelas van a seguir, digamos, en ese aspecto, ¿no? No sé si el siguiente ciclo, ¿no? Digamos, ya se cambian las novelas, ¿no? Eso sí yo no lo determino, ¿no? Porque el año pasado eran el caso de La ciudad y los perros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más era? Y El mundo Sancho ajeno, ¿no? Y ahora es Los ríos profundos y Crimen y castigo. De repente el siguiente año sea pues otras novelas, tal vez, ¿no? ¿No? Yo creo que la cuestión es dinamizar, ¿no? Entonces, por favor, mucho detalle con estos aspectos, ¿sí? Tratar de repasar, ¿no? Ello, ¿no? Bien, chicos. Eh, y bueno, agradecerles mucho por la asistencia, ¿no? Por la asistencia, bueno, en algunos casos se han estado preguntando, ¿no? Al inicio de las clases, ¿no? Y espero que si tienen alguna duda, bueno, lo hagan, ¿no? De ello, ¿no? Bien, chicos. Aquí le doy las claves, ¿sí? Ya para terminar. A ver, copien, por favor. María Fernanda, el narrador omnisciente es como un narrador Dios. Ajá, muy bien, María Fernanda, sí. Es un narrador Dios, ¿no? Que observa todo, pero no interviene, ¿no? No interviene, o sea, no interviene en las acciones. A eso me refiero, ¿no? No interviene en las acciones, pero como es un narrador Dios, recuerda que todo lo que observa es su creación, por lo que sabe todo lo que sus personajes han realizado, ¿no? Y lo que hacen y lo que piensan, ¿no? Porque los ha creado a ellos, ¿no? Entonces saben todo, digamos, lo que el narrador, todo lo que ellos dicen y hacen, ¿no? Pero este narrador no interviene en la trama, ¿no? Los observa de lejos, ¿no? Pero sí sabe en detalle todas las cosas que realizan, ¿no? Pero como te digo, es porque tiene una mirada lejana, pues como está lejano, mira todo alrededor, ¿no? ¿No? Algo así. Bien, no sé si contesté tu pregunta, María Fernanda. En el último examen vino eso como crimen y castigo. Ah, mira, no sabía, no sabía. Sí, eso, ¿no? Y claro, lo que te preguntan es seguramente cuestión teórica, ¿no? Buen dato. Gracias, no sé, eso sí el fin de semana, porque creo que en la anterior semana creo que no habían tomado, creo eso. Ay, ay, muy bien. Gracias por comentar. Bien, ¿alguna consulta adicional? Bueno, chicos, muchísimas gracias por el ciclo. Sí, ya nos veremos pronto seguramente en la universidad. Espero que ingresen. Y bueno, muchas gracias por este ciclo virtual, ¿no? Ya de repente, no sé en qué momento volveremos a lo presencial. Esperemos en algún momento, ¿no? Gracias, chicos, y que les vaya muy bien a todos, ¿sí? Hasta luego. Gracias.